Las calles suenan con voces femeninas y se pintan de morado. Es 8M, el Día de la Mujer, el día de cientos de manifestaciones con demasiados motivos, dicen, para seguir reclamando una igualdad real. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este año todas se unen bajo el lema Revuelta Feminista, porque la rebelión callejera, nos cuentan, tiene que ser feminista, o lo que es lo mismo, la que se basa en el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sara Martín, Valladolid. Así es, María, buenas tardes. Porque las mujeres insisten en que el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, nunca busca ir en contra de los hombres. Aquí en Valladolid hemos presenciado una multitudinaria concentración a favor de los derechos de las mujeres en este 8 de marzo. Creo que es importante luchar por la libertad y los derechos de las mujeres. Para que no haya asesinatos. Somos seres humanos al mismo nivel que los hombres. Que no nos sigan engañando, porque yo llevo 35 años en la lucha y seguimos igual. Todos podemos hacer algo. De momento estar aquí apoyando. España ya suma 17 muertes por coronavirus y la cifra de infectados roza los 600. En Castilla y León los positivos ascienden a 23, la provincia más afectada, Burgos. Y en Italia el gobierno ha prohibido entrar y salir de la región de Lombardía, está aislada. También otras 14 provincias del mismo país. Es la mayor cuarentena de Europa. Afecta a 16 millones de italianos. Y otra de las imágenes del día la vamos a disfrutar ya en el tiempo de deportes. La reina Leticia está hoy en Salamanca para presidir su Copa. Hoy, final de la Copa de la Reina de baloncesto femenino. Es la primera vez que asiste a esta competición. Esta tarde las lluvias que se concentran en el norte van a menos. Las temperaturas hoy muy parecidas a las de ayer, máximas de unos 15 grados como mucho. El recorrido informativo obligado de este 8 de marzo nos lleva a las calles. Durante toda la jornada, miles de mujeres sacan sus pancartas para reivindicar su sitio en la sociedad. Son muchos los datos que demuestran que la brecha entre ellos y ellas sigue siendo real. Y por eso luchan y se manifiestan en ciudades como Valladolid. Volvemos allí con nuestra compañera Sara Martín. Sara, no sé si ya ha terminado la concentración. Sí, hace media hora que ha finalizado la concentración en esta plaza de Portugalete, donde la Asamblea Feministas Valladolid 8M ha leído un manifiesto. Estamos con una de sus integrantes, con Marisol Moraes. Marisol, cuéntanos cuál es vuestra principal reivindicación en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues este año, como todos los años, salimos a reivindicar principalmente igualdad. Esa es nuestra mayor reivindicación. Lo que pasa es que ante este tiempo de ataques que nos están sirviendo, pues vamos a defender nuestros derechos. No vamos a dar ni un paso atrás por nuestros derechos. Una de las voces que se ha oído a lo largo de la manifestación ha sido la famosa frase de sola, borracha, quiero llegar a casa. Esa frase, salvo las mentes enfermas, no lo entienden. Y lo que quiero repetir ahora para las mentes cortas es que cuando decimos eso queremos decir que queremos el mismo derecho a llegar sanas y salvas a casa, estando, vayamos como vayamos o vayamos vestidas como vayamos vestidas. Entonces queremos decir que feminismo es un grito de lucha y de igualdad. No queremos ser, como dicen algunos retrógradas, más que los hombres, ni menos. Queremos ser iguales en nuestros derechos. Y los derechos que hemos conquistado durante tantos años, no nos van a hacer terminar con esos derechos. No vamos a dar ni un paso atrás. Quiero repetirlo porque ese ha sido uno de los gritos que durante toda la manifestación se ha dado. Ni un paso atrás por nuestros derechos. Pues muchas gracias, Marisol. Ya lo habéis oído. Acabar con la violencia machista con los techos de cristal, mejorar las condiciones de las mujeres en el ámbito de la dependencia, también apoyar a las mujeres en el mundo rural. Son algunas de las consignas que hemos escuchado en Valladolid en esta concentración y también consignas que están dando la vuelta al mundo en este Día Internacional de la Mujer.
Pues les damos un dato, la tasa de empleo de las mujeres en Castilla y León es 12 puntos más baja que la de los hombres. El paro las azota más a ellas. Y ese desempleo lo sufren en mayor medida, pero no por falta de formación, porque más de la mitad de las matriculaciones en nuestras universidades las firman ellas. Menos oportunidades laborales para las mujeres y después, cuando lo consiguen, salarios más bajos. Silvia Nogueiro, Ponferrada, allí también se ha hablado hoy de la conocida como brecha salarial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se ha hablado de esa brecha salarial, la cifra que ejemplifica la desigualdad de género en el ámbito laboral y que hace que las mujeres ganemos un 24% menos que los hombres, es decir, unos 6.000 euros menos al año. No solo ganamos menos, sino que además hay menos mujeres en aquellos puestos de trabajo donde se paga mejor. Esas desigualdades se tienen que erradicar gracias a los planes de igualdad que ya son obligatorios para aquellas empresas con más de 250 trabajadores. Sin embargo, en Castilla y León, actualmente apenas el 22% de las grandes compañías dispone de esta herramienta. Eso es lo que ocurre. Por eso, bueno, pues tenemos que esperar que la parte empresarial se implique, pero evidentemente la mayor fuerza tiene que estar en la parte social. Dependerá de las empresas en las que trabajes y de dónde trabajes, pero en general no estamos todavía al nivel de los hombres. La verdad es que no. Bueno, cuesta todavía. Todavía hay que dar mucha caña. Mucha. Ellas cargan con la casa y con los hijos. Es una realidad que reflejan los datos. El 78% de las trabajadoras en nuestra comunidad lo son a tiempo parcial por atender esas tareas del hogar. Maite trabajaba en el sector del comercio cuando se quedó embarazada. Mi historia es que he estado trabajando hasta que nació aquí Doña y tuvimos que dejarlo todo y reciclarnos, ¿verdad? Su hija Paula nació hace 23 años con una discapacidad que le diagnosticaron cuando ya había cumplido los 18. Pasó a ser madre cuidadora. Empezamos a rehabilitaciones, neurólogos, psicólogos. Sin remunerar, apenas ha reconocido este trabajo y de obligado cumplimiento. Con la ley de la dependencia, estas tareas se han profesionalizado. Claro, tuvimos la ley de dependencia hasta hace un año. En diciembre hizo un año que dejamos ya de percibirla porque ya entró en centro ocupacional. Fue una ley súper importante para visibilizar el trabajo de los cuidados que siempre han ejercido las mujeres. El problema para Maite comienza ahora. ¿Cómo se reincorpora al mercado laboral? Los delitos sexuales siguen aumentando. Subieron un 16% el año pasado. Esta semana precisamente se empezaban a dar los primeros pasos para una nueva ley de libertad sexual que, según el Gobierno, pone el foco en el consentimiento de la mujer. Es otra de las reclamaciones históricas de cada 8M, que se frene la violencia machista en todos los sentidos. Hacemos parada ahora en Palencia. Vamos allí en directo. Cristina Pastor. Buenas tardes. Pues otra de las reivindicaciones que hemos podido escuchar en las diferentes manifestaciones ha sido la de acabar con la violencia de género. Recordamos que en el año 2019 fueron asesinadas en toda Castilla y León 3 mujeres de las 55 de toda España. Y esta lacra no para, porque en lo que llevamos de año 2020 ya contamos 14 víctimas de la violencia de género. Hay que terminar con ella. Que las mujeres tenemos que decir no, y si es no, que soy libre para decidir y hacer lo que quiera. Que basta ya, que mucho se habla del coronavirus, pero esto mata a muchísima más gente, a muchísimas más mujeres. Una parte importante es actuar desde la educación para que pues, las futuras generaciones que vienen vengan de otra manera. Este problema que hay que solucionarlo de una vez y también quiero compartirlo con el crío. En Soria muchas mujeres han lucido hoy pañuelos como este rojo con lunares blancos, pero el 8 de marzo ha estado marcado por la inauguración del lugar donde nos encontramos, la Plaza de las Mujeres. Durante décadas ha sido el lugar de reivindicación y de concentración, pero el nombre oficial era el de Plaza de San Esteban. Después de esa inauguración, 1.200 personas han participado en una manifestación que se ha iniciado en la Plaza Mayor de la ciudad, ha recorrido toda la calle del Collado y ha vuelto a concluir
venir aquí a este punto de la Plaza de las Mujeres, donde se espera que la jornada continúe siendo reivindicativa y festiva a partes iguales. Pero los actos de este Día de la Mujer también llegan al medio rural. En un municipio de Ávila hemos visto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Allí ha querido poner el foco precisamente en el sector femenino que vive en nuestros pueblos. Soraya García. Aquí en el municipio abulense de Piedralades, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha participado en las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No ha faltado la lectura de un manifiesto, una masterclass de zumba o una marcha por la igualdad. En su visita, Isabel Blanco ha destacado además que el 54% de las personas que emprenden en el medio rural son mujeres y que éstas necesitan medidas concretas para la conciliación. Estamos poniendo en marcha el programa piloto Canguros para esos pequeños núcleos de población que tienen 3 o 4 niños, que las mujeres también puedan conciliar la vida. Entonces lo que necesita, pero las mujeres del mundo rural, las mujeres de las ciudades, cada una necesita las soluciones adaptadas a sus necesidades. Bueno, hay muchísimas zonas donde el objetivo de la igualdad real todavía es una utopía. En los países donde hay conflictos bélicos, la mujer es la más vulnerable. La periodista internacional y corresponsal de guerra, Mónica García Prieto, ha contado su experiencia en lugares como Siria. Lo ha hecho en Palencia, en uno de los actos con motivo del 8 de marzo. La mujer es la pieza más frágil en el tablero de la guerra, sufre la desigualdad y la violencia antes, durante y después del conflicto. Es quien tiene que hacerse cargo de los hijos, buscar comida entre los bombardeos y sufre las agresiones sexuales en los campos de refugiados. Sobre la mujer se ejerce todo tipo de violencia y estoy hablando del mejor de los casos. En el peor de los casos, las mujeres son detenidas y violadas por uno de los bandos en guerra. Y esto ha ocurrido desde Bosnia hasta Siria, pasando por Bangladesh, por la crisis rohingya de Birmania, ¿no? Esto lo he visto, violación en masa, es decir, la guerra se lidia un poco sobre el cuerpo de la mujer. Mónica García Prieto ha vivido de cerca situaciones de violencia hacia las mujeres más allá de los propios bombardeos. En general cree que el machismo es un mal endémico de la sociedad. No me ha ocurrido más, desde luego, en el mundo árabe que lo que me ha ocurrido en Europa, me ha ocurrido en Rusia o me ha ocurrido en China. Por desgracia, el machismo es algo endémico de las sociedades y me temo que no depende ni de la religión, ni del país, ni de la nacionalidad. La fórmula para acabar con la desigualdad, según García Prieto, pasa por la concienciación social y la educación. En los últimos años también se ha puesto el foco en las letras sexistas de algunas canciones. El año pasado el Ayuntamiento de Bilbao canceló un concierto del cantante C. Tangana. Se recogieron 15.000 firmas para que se suspendiera. Del otro lado, las voces que opinan que la censura nunca tiene cabida en el arte. En México ya hay una propuesta formal para prohibir las canciones de reggaetón que tengan letras machistas. En nuestro país este género provoca más de un revuelo por eso mismo. Muchas de las letras denigran a la mujer. Sin embargo, cada vez hay más estrellas femeninas en esa industria. Incluso ya existe el conocido como reggaetón feminista. Tiene más de 900 millones de reproducciones en YouTube y 100.000 firmas a favor de que se retire en change.org. 4 Babies de Maluma es considerada una de las canciones más machistas de los últimos tiempos. Siempre me dan lo que quiero, chillan cuando yo les digo. Pero no es el único. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Y tampoco el primero. El reggaetón está copado en su gran mayoría por hombres. Los videoclips suelen ser subiditos de tono. Lo de sus letras ya es otra cosa. Muchas propugnan el machismo y la violencia hacia las mujeres. Incluso aquellas que parecen románticas denigran al sector femenino. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Frente a esto, hace unos años nacieron nuevas estrellas del perreo. No soy ni mala ni mujeres que dicen saber lo que quieren. A mí no me tienes que mandar. Que no utilizan ni pijama ni lenguaje agresivo hacia los hombres. Y hombres que cantan en contra del maltrato. En 2003 Ivy Queen ya lo dejaba bastante claro. Provocar eso no quiere decir que pa' la cama voy. Ahora empieza a emerger el reggaetón feminista. Afilada y la mente atenta. Para
para cantarle al mundo bien bellacoso, pero sin acoso, que se puede bailar reggaetón sin necesidad de querer nada más. bien bellacoso, bien La Policía Nacional, con agentes de otros países, ha desmantelado una red de proxenetas que vendía a mujeres rumanas por 6.000 euros. Las engañaban con falsas relaciones amorosas para salir de su país y luego eran explotadas sexualmente. Hay 14 detenidos. Siete personas han fallecido contagiadas por coronavirus en las últimas horas en País Vasco, Madrid y Aragón. Con ellos, la cifra de fallecidos en España se eleva a 17. No ha habido muertes aquí en Castilla y León, aunque esta mañana se han detectado 2 casos nuevos. 2 personas que están en aislamiento domiciliario en Miranda de Ebro, en Burgos, se añaden a la lista de infectados por el COVID-19 en Castilla y León, que ya suma 23 casos. Mientras aumentan a 17 los fallecidos en España que se habían contagiado del coronavirus, con la muerte de 7 personas en Madrid, Álava, Vizcaya y Zaragoza, todas de edad avanzada e ingresadas con otras patologías. Además, la cifra total de infectados en nuestro país se acerca a los 600. Hay un incremento de casos que ya esperábamos, pero seguimos estando, a nuestro juicio, en una fase de contención. El 60% del total de infectados se concentran en la Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja, y los focos están identificados. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada, ni muchísimo menos. En la localidad riojana de Haro, 25 personas siguen en aislamiento domiciliario con vigilancia de la Guardia Civil, para cerciorarse de que se cumplen las medidas de precaución. Más preocupante es la situación en Italia. Allí el gobierno recurre a medidas drásticas para contener este brote que ya se ha cobrado la vida de 200 personas. Se ha decretado el aislamiento de la región de Lombardía y de otras 14 provincias italianas. Nadie podrá entrar ni salir durante un mes. Milán ha amanecido con aparente tranquilidad, aunque desde esta madrugada nadie puede entrar o salir de Lombardía sin causa justificada por motivos laborales o de emergencia. Esta región y otras 14 provincias del norte de Italia estarán aisladas por decreto hasta el 3 de abril. De madrugada el primer ministro anunciaba esta drástica medida. Habrá una obligación de evitar en todo momento la entrada y salida de estas zonas a todas las personas físicas de estos territorios. Y entre estos territorios solo habrá desplazamientos por motivos esenciales o de salud. Con el decreto se cierran escuelas, universidades, gimnasios, piscinas, museos y centros culturales. Sí que podrán abrir los bares y restaurantes, pero solo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El decreto contempla multas y privación de libertad de hasta 3 meses para quien se salte estas medidas y para los negocios que no cumplan. Sanciones de suspensión de la actividad. La decisión del gobierno pone en cuarentena a 16 millones de italianos. La ha tomado ante las más de 200 muertes y 5.000 contagios del coronavirus en el país. El coronavirus ya ha superado la barrera psicológica de los 100.000 contagios en todo el mundo. El gobierno de China ha confirmado esta mañana que el COVID-19 ha causado 3.097 muertes. En Corea del Sur han fallecido 50 personas por esta enfermedad que se extiende también por América Latina. Hay casos confirmados en Argentina, en Colombia, Costa Rica o Perú. Turquía ha ordenado a sus guardacostas que frenen la inmigración hacia Europa por el Mediterráneo, aunque no ha detenido el flujo que llega por tierra hasta Grecia. Sigue la tensión en la frontera, allí donde se agolpan miles de inmigrantes. La policía griega impide que salten la valla, ya lo ven, con botes de humo y cañones de agua. La presión migratoria también sigue en nuestras costas. Esta madrugada, Salvamento Marítimo ha rescatado a 112 personas que navegaban a la deriva en el mar de Alborán. Ya han desembarcado en Málaga. De vuelta a Castilla y León, acaba una semana especialmente cruenta en nuestras carreteras. Un joven de 28 años ha muerto muy cerca de Matilla de los Caños del Río, en Salamanca. Ha sido a primera hora de la mañana. Su vehículo ha chocado contra un árbol.
Y en Ponferrada, un motorista de 31 años perdía la vida esta noche al impactar un vehículo en este cruce. En el Turismo, que quedó totalmente destrozado, viajaba otro joven de 19 años que resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital del Bierzo. La Policía Nacional ya se ha puesto a investigar una serie de robos que se han producido en las últimas semanas en la zona del Plantío, en Burgos. A plena luz del día revientan los bombines de las casas y se llevan joyas y dinero. Noelia Ordóñez, buenas tardes. Buenas tardes. Se investigan varios robos en estos bloques de viviendas cercanos al Coliseum. En Burgos, los ladrones accedieron a varios domicilios cuando los propietarios no se encontraban en casa. Aprovechaban la luz del día, controlaban los horarios, reventaban las cerraduras de las puertas, extrayendo joyas y dinero. A estos robos hay que sumarles también otro la semana pasada a un bar en esta misma calle al que accedieron rompiendo el cristal con una alcantarilla. Hoy es día de votación presencial para los afiliados de Ciudadanos que deciden si Inés Arrimadas lidera el partido o si lo dejan en manos de Francisco Igea. Él, el vicepresidente de la Junta, ha entregado su voto hoy en persona y ha destacado la normalidad de las primarias. Andrea Magdalena, Valladolid, tú has estado en esa votación. Sí, Francisco Igea llegaba hasta aquí, hasta la sede de Ciudadanos en Valladolid a las 11 de la mañana para votar y nos decía hacerlo muy cansado, pero sobre todo ilusionado. Valladolid, ha sido el único punto de Castilla y León donde se podía votar de forma presencial. En total han sido 8 las ciudades que tenían habilitadas este método de votación tan defendido por el candidato. Hasta las 7 de la tarde se va a poder votar, donde se dirimirá esa pugna entre Francisco Igea e Inés Arrimadas como líder de Ciudadanos. Los resultados se van a conocer esta noche. Bueno, cansado como un perro, pero aparte de eso, bien, me encuentro contento, muy ilusionado. La verdad es que ha sido una campaña muy bonita, la gente ha participado mucho y yo creo que sí que se ha demostrado que bueno, este partido está vivo y que en este partido estamos muy lejos de la unanimidad y por tanto necesitamos pues, llegar a acuerdos sobre cómo vamos a gestionar el futuro. La cúpula de Vox sale reforzada de la tercera asamblea del partido en Vistalegre, en la que Santiago Abascal ha sido reelegido presidente. El líder de esta formación ha defendido que son la única alternativa real contra lo que califica como la dictadura progre y globalista. Abascal además ha criticado con dureza los proyectos del gobierno de Sánchez, como la reforma educativa. Escuchen. ¿Por qué les gusta tanto violentar a los niños más pequeños en su inocencia? ¿Qué afán por hablar de sexo a los niños más pequeños que tienen que estar y están sin duda pensando en otras cosas? ¿Qué ganas de destruir su inocencia? Por eso nos atrevemos a decir que lo suyo está mucho más cerca de la corrupción de menores y de la pedofilia que de la educación. El PNV ganaría las elecciones en País Vasco y podría sumar hasta 7 escaños según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. El sondeo mantiene la actual representación a EH Bildu. El PSE ganaría peso y Unidas Podemos y PP podrían perder hasta 4 escaños. Así las cosas, PNV y PSOE podrían reeditar su acuerdo de gobierno en Euskadi. Resultados similares en la encuesta de GAC3 para ABC. PNV sería la fuerza más votada y ganaría representación. Este sondeo también recoge la subida de los socialistas y el descenso de Unidas Podemos y de PP, que perdería representación a pesar de su unión con Ciudadanos. Ya no se investigará más en el Centro de Alimentos de Soria, unas instalaciones de referencia a nivel estatal y que dependen del Gobierno central. A partir del próximo mes de septiembre cesa la actividad allí. Las 4 investigadoras que trabajan en el centro están indignadas. Estas 4 investigadoras del Centro de los Alimentos de Soria perderán sus trabajos. Han ido encadenando unos contratos con otros y nunca han tenido estabilidad laboral. En septiembre el centro cesará su actividad investigadora por un tiempo.
A ver, ya parece que posiblemente nos quedemos fuera definitivamente. Habrá seguramente un año en el que el centro no tendrá ninguna actividad. Se sienten indignadas. Ahora ha salido una nueva plaza para el centro, pero no se adapta al perfil de ninguna de ellas. A ellas solo optan 5 personas, estas 4 mujeres y un hombre. Al margen de ello, aseguran que en el sector de la investigación en España todavía hay mucha discriminación de género. Siendo personas del mismo cargo o inferior, cuando alguien se dirige a nosotras o considera o viene, se dirige normalmente al que es hombre, como que supuestamente será el que sea el doctor o el que sea el jefe o esto. Incluso muchas veces a ellos se dirigen como su cargo, o sea, como su cargo, como el doctor en no sé qué o licenciado en tal, y a nosotras como las chicas del laboratorio. Que es indignante, hay muchas cosas que no deberían suceder porque es un civismo. En pleno siglo XXI, estas 4 doctoras que han dedicado su carrera a la investigación sienten que la igualdad está muy lejos de ser una realidad. Desde su implantación en 1990 en Arévalo hasta la actualidad, Plastic Omnium ha pasado de 60 trabajadores a más de 700 empleados. El secreto de su éxito, la importancia que le dan al recurso humano y a la innovación. En una época en la que el plástico está cada vez más denostado, Plastic Omnium Arévalo apuesta por la fabricación de componentes de este material para vehículos. Tal es así que ya están estudiando su implementación en puertas o techos y quizá el día de mañana el coche íntegro. ¿Por qué no? Fondo del coche en plástico, piezas de estructura en plástico, como os he dicho, puertas, techo, pues nos queda el capó y el motor. Por el momento se conforman con ayudar a disminuir el peso de los vehículos y con esto bajar los consumos. Contribuye a disminuir las emisiones. Hoy en día pues cada vez estamos introduciendo más piezas, las puertas traseras son en plástico, eso nos ha permitido reducir en 15 kilos el peso de un coche. El plástico es un material que absorbe energía, por lo tanto hace el coche más seguro. Para esta factoría la innovación es fundamental. En este sentido, la industria 4.0 se está desarrollando en 2 parcelas. Por un lado, la conectividad en el área de pintado y por otra en la inteligencia artificial o machine learning en inyección. Seremos capaces de prever las desviaciones del proceso, ayudar incluso al operario a definir si una pieza es buena o mala antes de que realice la inspección final. Y esta apuesta quiere estar liderada por Plastic Omnium Arévalo y sus 700 empleados. Los años de la recesión económica limitaron también las inversiones para el mantenimiento de la red ferroviaria de nuestro país. El plan de detección de daños de Adif ha localizado ahora deterioros en al menos 25 puentes. 3 de ellos están en la línea León-Gijón a su paso por la provincia leonesa. La crisis mermó las labores de mantenimiento en las vías de tren, lo reconoce el propio administrador de infraestructuras. Adif ha puesto en marcha un plan de 10 millones de euros para catalogar daños y repararlos de forma urgente, deficiencias que se han encontrado sobre todo en los puentes. Este es uno de los 3 túneles de la línea ferroviaria León-Gijón con grave deterioro sobre los que va a actuar Adif. Está en la localidad de Lorenzana. El exceso de altura de los vehículos y los impactos han venido provocando en los últimos años roturas en la armadura de prensado y también el deterioro en su estructura de hormigón. En la misma línea León-Gijón, problemas también en otros 2 puentes, en Busdongo por la erosión del río en la cimentación y en Santa Lucía de Gordón por fisuras en los vanos y descuelgue de piezas. Una categoría de daños que refleja además filtraciones en túneles o problemas en las propias vías. Como proyecto urgente de reparación está catalogado también esta línea entre Matallana y La Robla, 500 metros de trazado ubicado en un terraplén que coinciden con una zona inundable. Un plan nacional con el que Adif quiere frenar el deterioro de la importante red ferroviaria española. Imaginen ahora levantar una enorme bóveda de muchísimas toneladas y volverla a dejar tan solo unos centímetros más allá. Es el espectacular trabajo que se está desarrollando en la iglesia de San Martín en Salamanca. El templo románico, aquejado de fallos estructurales, podrá haber resuelto sus problemas de seguridad más acuciantes.
A simple vista, el juego de pilares y bóvedas ya evidencia tensiones y desplazamientos en la estructura de esta iglesia de base románica. Antes de empezar a intervenir, era necesario saber el alcance del problema y la conclusión era alarmante. Una vez que detectamos los movimientos con la monitorización estructural de la iglesia, se procedió a hacer un estudio estructural para valorar el estado tensional de la iglesia. Ese estudio lo que nos determina es que las condiciones de seguridad de la iglesia están bastante al límite. Subimos hasta las cubiertas, donde está gran parte del problema. El recrecido de los siglos XVIII y XIX alteró por completo el juego de cargas. La decisión ha sido recolocar la bóveda de manera que asiente sobre los muros que sí puedan soportarla. Lo que vamos a dar es dar por buena esta cubierta, pero vamos a elevarla ligeramente para llevar sus apoyos a la línea de carga conveniente que es en los muros de separación entre el ábside de la nave central y los absidiolos. Operación Salvar San Martín, un templo señorial de alma románica, aunque a veces hay que buscarla entre añadidos. Encontraremos los canecillos totalmente ocultos hoy por el añadido de las cubiertas y, por supuesto, la esplendorosa Capilla del Carmen. Eso a la espera de alguna otra sorpresa que puede ir apareciendo en el transcurso de unas obras tan esperadas como necesarias. Y hoy, 8 de marzo, queremos que sean ellas, las mujeres, las que cierren nuestro informativo. Las que han salido a la calle por todo el mundo, en América Latina, en Europa, en Asia, para exigir sus derechos y libertades. Con su firma les dejamos. Volvemos, como siempre, a las 8:30. ¡Feliz tarde! Somos la mega saliendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos hicieron llegar. No soy madre por Solo eso buscamos todas las mujeres.